Madre soltera pierde su empleo por ayudar a niña millonaria. Lo que sucedió te sorprenderá. No se mueve. Por favor, alguien ayúdeme, gritó Marisol Vega mientras cargaba el cuerpo inconsciente de la niña en sus brazos. Sus zapatos de trabajo resbalando en el mármol mojado que rodeaba la piscina del Gran Palacio Hotel. Señora Vega, suelte a la niña inmediatamente, bramó Fernando Castillo, el gerente general del hotel, corriendo hacia ella con la cara roja de pánico. Esto no es su responsabilidad. Marisol ignoró completamente las órdenes de su jefe. La pequeña Isabela, de 9 años, había resbalado en el borde de la piscina hacía menos de 2 minutos. Su cabeza había golpeado el mármol con un sonido seco que todavía resonaba en los oídos de Marisol. Sin dudarlo ni un segundo, se había lanzado al agua con uniforme y todo. «Respira, mi niña, respira», susurró Marisol en español, colocando sus manos sobre el pecho de Isabela para comenzar las compresiones. 1, 2, 3. Fernando la agarró del brazo con fuerza. «Marisol, pare. Los paramédicos ya vienen. Usted no tiene autorización para...» «¡Suélteme!», lo interrumpió Marisol con una fiereza que hizo retroceder al hombre. «Esta niña se está muriendo y usted se preocupa por papeles». Alrededor de la piscina, los huéspedes del hotel formaban un círculo nervioso. Algunos grababan con sus teléfonos, otros murmuraban en inglés y francés. Pero Marisol solo tenía ojos para la niña en sus brazos. Sus propios recuerdos la transportaron por un momento a Guatemala, a cuando su hija Camila había tenido fiebre tan alta que casi... «Vamos, princesa», murmuró alternando entre compresiones y respiración boca a boca. «Tu papá te está esperando». De repente Isabela tosió violentamente y escupió agua. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos pero vivos. ¿Dónde está mi papá?», preguntó con voz débil. «Ya viene, mi amor, ya viene», le dijo Marisol, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Estás a salvo». Los paramédicos llegaron corriendo con una camilla. Mientras trasladaban a Isabela, uno de ellos se acercó a Marisol. «Señora, usted le salvó la vida. Si hubiera esperado 2 minutos más...» «Solo hice lo que cualquier madre habría hecho», respondió Marisol, temblando por la adrenalina y el agua fría que goteaba de su uniforme empapado. Fernando se acercó a ella con una expresión que mezclaba alivio y furia. «Marisol, necesito hablar con usted. Ahora». Mientras los paramédicos se llevaban a Isabela, Marisol siguió a su jefe hacia las oficinas administrativas del hotel. Su corazón todavía latía con fuerza, pero una sensación de dread comenzó a crecer en su estómago. «Siéntese», le ordenó Fernando, cerrando la puerta de su oficina. Marisol se sentó en la silla frente al escritorio, dejando un charco de agua en el suelo de madera. Su uniforme azul marino se pegaba a su cuerpo y sus zapatos hacían ruido cada vez que se movía. «Marisol, usted violó el protocolo más importante del hotel», comenzó Fernando cruzando los brazos. «Nuestra póliza de seguro no cubre intervenciones del personal en emergencias médicas. Existe un protocolo específico para estos casos». «¿Protocolo?». Marisol lo miró como si hubiera perdido la razón. «Señor Castillo, esa niña se estaba ahogando. No había tiempo para protocolos. Eso no importa. Las reglas existen por algo. Si algo hubiera salido mal, si la niña hubiera muerto mientras usted intentaba ayudarla, el hotel habría enfrentado una demanda millonaria». Marisol se puso de pie lentamente, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Me está diciendo que debería haber dejado morir a esa niña. Le estoy diciendo que no era su trabajo salvarla. Había salvavidas certificados que...». «Los salvavidas no estaban», explotó Marisol. «Yo los busqué. Estaban en su descanso». Fernando sacó una carpeta de su escritorio. «Marisol Vega, por violar las políticas de seguridad del hotel y actuar sin autorización en una emergencia médica, queda despedida efectivamente. Tiene 1 hora para recoger sus cosas y entregar su uniforme». El mundo se detuvo para Marisol. 5 años trabajando en este hotel. 5 años levantándose a las 5 de la mañana para llegar puntual. 5 años enviando dinero a Guatemala para ayudar a sus padres. 5 años construyendo una vida para su hija Camila. «¿Me está despidiendo por salvar la vida de una niña?», preguntó con voz quebrada. «La estoy despidiendo por violar las reglas.
Su visa de trabajo está vinculada a este empleo. Tiene 30 días para encontrar otro trabajo antes de que expire. Marisol se quedó mirando a Fernando por un largo momento. En sus ojos había una mezcla de incredulidad, dolor y algo que el gerente no pudo identificar del todo. Algo que lo hizo sentir incómodo. «Está bien», dijo finalmente. «Recogeré mis cosas». Mientras caminaba hacia la puerta, Fernando la detuvo. «Marisol, si alguien pregunta por el incidente, especialmente periodistas, no debe comentar nada. Firmó un acuerdo de confidencialidad cuando comenzó a trabajar aquí». Ella se volteó hacia él. ¿Confidencialidad sobre qué? ¿Sobre salvar la vida de una niña? ¿Sobre cualquier incidente que involucre a huéspedes VIP? Solo entonces Marisol entendió. Mientras limpiaba su casillero una hora después, encontró una tarjeta de identificación que había caído de la ropa de Isabela. Isabela Mendoza Herrera, hija de Ricardo Mendoza, Grupo Telecommunications Mendoza. Sus manos temblaron mientras sostenía la tarjeta. Había salvado a la hija de uno de los hombres más ricos de México y la habían despedido por ello. Esa noche, mientras Camila dormía en su pequeño apartamento en Doctores, Marisol se sentó en la mesa de la cocina con sus últimas cartas de pago. 30 días para encontrar trabajo. 30 días antes de que tuviera que regresar a Guatemala. 30 días antes de que todos sus sueños se desmoronaran. Pero cuando cerró los ojos, todavía podía ver los ojos de Isabela abriéndose. Todavía podía escuchar su voz preguntando por su papá. Y supo que, sin importar las consecuencias, había hecho lo correcto. Capítulo 2. La búsqueda. 3 semanas después del despido, Marisol se despertó a las 5 de la mañana por costumbre, pero esta vez no tenía a dónde ir. Su pequeño apartamento en la colonia Doctores se sentía más estrecho cada día, especialmente con las facturas sin pagar acumulándose en la mesa de la cocina. «Mami, ¿por qué no vas a trabajar?», preguntó Camila, de 8 años, mientras desayunaba cereal con leche aguada. «Estoy buscando un trabajo nuevo, mi amor», respondió Marisol, revisando los clasificados del periódico por tercera vez esa semana. Uno mejor, pero la verdad era más complicada. Sin el respaldo del Gran Palacio Hotel, conseguir otro empleo con visa de trabajo era casi imposible. Los empleadores querían referencias, y Fernando Castillo había dejado claro que cualquier contacto con la prensa o los Mendoza resultaría en una referencia negativa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo Mendoza caminaba por su oficina en Santa Fe como un león enjaulado. Su investigador privado, un hombre llamado García, estaba sentado frente a su escritorio con una expresión frustrada. «Señor Mendoza, hemos revisado cada empleado del hotel», dijo García, hojeando un folder grueso. «La mujer que salvó a Isabela simplemente desapareció. El gerente dice que se mudó a mejores oportunidades, pero no hay rastro de ella». Ricardo se detuvo frente a la ventana que daba vista a la ciudad. A sus 44 años, había construido un imperio de telecomunicaciones que se extendía desde Monterrey hasta Sao Paulo, heredando la empresa de su padre y expandiéndola más allá de lo que nadie había imaginado. Pero en este momento, todo su dinero y poder no podían ayudarlo a encontrar a la mujer que había salvado lo más importante de su vida. «Isabela pregunta por ella todos los días», murmuró Ricardo. «Dice que era su ángel guardián. ¿Quiere que sigamos buscando? Por supuesto, esa mujer arriesgó todo por mi hija. Lo mínimo que puedo hacer es agradecerle». De vuelta en Doctores, Marisol regresó de otra entrevista de trabajo fallida. Esta vez había sido para un puesto de limpieza en una oficina, pero cuando mencionó que necesitaba patrocinio para su visa, la conversación terminó abruptamente. «¿Cómo te fue, mija?», preguntó doña Carmen, su vecina de 70 años, que cuidaba a Camila mientras Marisol salía a buscar trabajo. «Igual que siempre», respondió Marisol, quitándose los zapatos que le habían causado ampollas. «Necesito el trabajo para mantener mi visa, pero necesito la visa para conseguir trabajo. ¿No tienes a nadie que te pueda ayudar?». Marisol pensó en sus padres en Quetzaltenango. Su papá, don Miguel, trabajaba vendiendo verduras en el mercado local y su mamá, Elena, lavaba ropa para familias del pueblo.
Habían sacrificado todo para enviarla a México hace 6 años, después de que su esposo muriera en un accidente de construcción. Llamarlos ahora para pedirles ayuda sería admitir que había fracasado. «Encontraré algo», dijo Marisol, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a Carmen. Esa noche, mientras Camila hacía su tarea en la mesa de la cocina, Marisol contó el dinero que les quedaba. 400 pesos. Suficiente para una semana de comida si compraba solo lo esencial. «Mami, ¿nos vamos a regresar a Guatemala?», preguntó Camila sin levantar la vista de su cuaderno de matemáticas. La pregunta golpeó a Marisol como una bofetada. Su hija era más perceptiva de lo que aparentaba. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque ya no pagas mi colegio». «¿Y por qué lloras cuando piensas que no te veo?». Marisol se acercó a su hija y la abrazó. «Camila, listen to me. We're going to be okay, I promise». Se había dado cuenta de que había mezclado inglés y español, algo que hacía cuando estaba muy estresada. Camila lo notó también. «¿Estás bien, mami?». «Sí, mi amor. Solo estoy cansada». Al día siguiente, Marisol se despertó determinada a encontrar cualquier trabajo. Había decidido que la dignidad no alimentaba a su hija. Salió temprano y recorrió las calles de Coyoacán, preguntando en cafés, tiendas y restaurantes si necesitaban ayuda. En el café La Esperanza, una pequeña cafetería cerca del mercado, el dueño, don Raúl, la miró con simpatía. «¿Experiencia en cocina?», preguntó. «Sí, señor. He trabajado en hoteles y sé hacer café, preparar desayunos sencillos. Necesito a alguien para el turno de mañana, de 6 a 2. Pago es mínimo, pero incluye comida». «¿Cuánto es el mínimo?». 200 pesos al día, sin prestaciones. Era menos de la mitad de lo que ganaba en el hotel, pero era algo. «¿Cuándo puedo empezar?». «Mañana, si quieres». Mientras regresaba a casa, Marisol sintió una mezcla de alivio y desesperación. El trabajo no sería suficiente para mantener su visa, pero al menos podría alimentar a Camila mientras buscaba algo mejor. Esa noche, mientras preparaba cena con los últimos ingredientes que tenía en la alacena, Camila se acercó a ella. «Mami, ¿te acuerdas de la niña de la piscina?». Marisol se congeló. Había tratado de no pensar en Isabela para no sentir más dolor por la injusticia de lo que había pasado. «¿Por qué preguntas, mi amor?». «Porque tuve un sueño. Soñé que ella te buscaba y que cuando te encontrara, todo iba a estar bien». Marisol sonrió tristemente y besó la frente de su hija. «Los sueños son bonitos, Camila, pero a veces tenemos que arreglar las cosas nosotros mismos». Lo que Marisol no sabía era que, al mismo tiempo, a solo 15 kilómetros de distancia, Isabela Mendoza estaba sentada en su cama dibujando el mismo dibujo que había hecho cada noche desde el accidente. Una mujer con alas saltando al agua para salvarla. «Papá», le dijo a Ricardo cuando él vino a darle las buenas noches, «¿cuándo vamos a encontrar a mi ángel?». Ricardo se sentó en la cama y acarició el cabello de su hija. «Pronto, princesa. Papá no va a parar hasta encontrarla. ¿Y si ella nos está buscando también?». «¿Tú crees?». «Sí, porque cuando alguien salva tu vida, se convierte en familia. Y la familia siempre se encuentra». Mientras Ricardo apagaba la luz del cuarto de Isabela, se prometió a sí mismo que duplicaría los esfuerzos para encontrar a la mujer que no solo había salvado a su hija, sino que había demostrado el tipo de valor que él admiraba más que cualquier éxito empresarial. El tiempo se agotaba, pero ni él ni Marisol sabían que el destino ya había comenzado a tejer los hilos que los volverían a reunir. Capítulo 3. El encuentro. 2 meses después del despido, Marisol se había acostumbrado a la rutina agotadora del café La Esperanza. Se levantaba a las 5, preparaba el desayuno para Camila y llegaba al trabajo antes de que don Raúl abriera las puertas. Sus manos, que antes solo conocían los productos de limpieza del hotel, ahora estaban manchadas permanentemente de café y tenían pequeñas quemaduras de la plancha para sándwiches. «Buenos días, Marisol», saludó don Raúl mientras ella preparaba la primera cafetera del día. «Hoy va a estar ocupado. Los turistas siempre vienen temprano los sábados». «No se preocupe, don Raúl, ya tengo todo listo». A las 8 de la mañana, el café comenzó a llenarse con el aroma de pan tostado y café recién hecho. Marisol se movía entre las mesas con eficiencia,
sonriendo a los clientes, a pesar del cansancio que sentía en los huesos. Al otro lado de la ciudad, Isabela Mendoza estaba desayunando con su nana, Dolores, una mujer de 50 años que había trabajado para la familia durante 5 años. «Dolores, ¿podemos ir a Coyoacán hoy?», preguntó Isabela mientras jugaba con sus chilaquiles. «¿A Coyoacán? ¿Por qué, niña?» «Porque me gusta caminar por las calles y quiero chocolate caliente». Ricardo había salido temprano para una reunión de negocios, dejando instrucciones de que Isabela podía salir solo si se quedaba con Dolores y el conductor. Después de 18 meses de su divorcio, todavía estaba aprendiendo a balancear el trabajo con la paternidad soltera. «Está bien», acordó Dolores, «pero solo 1 hora. Tu papá quiere que estés de vuelta para almorzar». A las 10:30, Isabela y Dolores llegaron al centro de Coyoacán. Después de caminar por el mercado de artesanías, Isabela se detuvo frente al café La Esperanza. «Dolores, tengo sed. ¿Podemos comprar agua en la tienda?» «No, quiero chocolate caliente, como el que hacía mi abuela». Dolores suspiró. La abuela de Isabela había muerto 2 años antes, y la niña todavía la extrañaba profundamente. «Está bien, pero solo un ratito». Entraron al pequeño café y Dolores pidió una mesa junto a la ventana. Marisol se acercó con una sonrisa profesional, sacando su libreta. «Buenos días, ¿qué les puedo ofrecer?» Isabela levantó la vista y se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron como platos, y la libreta se deslizó de las manos de Marisol y cayó al suelo. «¡Eres tú!», gritó Isabela, levantándose de un salto. «¡Eres mi ángel!». Antes de que Dolores pudiera reaccionar, Isabela corrió hacia Marisol y la abrazó con fuerza. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de ambas. «Isabela», susurró Marisol arrodillándose para estar a la altura de la niña. «¿Cómo estás, mi amor? Te busqué todos los días. Le dije a papá que no parara hasta encontrarte». Dolores se acercó rápidamente, confundida, pero reconociendo la intensidad del momento. «Usted es...». «Soy la que sacó a Isabela de la piscina», explicó Marisol sin soltar a la niña. «Soy Marisol». «Dios mío», exclamó Dolores, sacando inmediatamente su teléfono. «El señor Ricardo la ha estado buscando por meses». «¿Papá me está buscando?», preguntó Isabela sin separarse de Marisol. «Sí, mi amor. Tu papá quiere agradecerme por ayudarte». Mientras Dolores llamaba a Ricardo, Marisol se quedó abrazando a Isabela, sintiendo una mezcla de alegría y terror. Sabía que este momento cambiaría todo, pero no sabía si para bien o para mal. «Señor Ricardo», dijo Dolores al teléfono, «tiene que venir al café La Esperanza en Coyoacán. Encontramos a la señora que salvó a Isabela». Del otro lado de la línea, Ricardo casi dejó caer el teléfono. «¿Están seguras?». «Sí, señor, Isabela está con ella ahora». «No se muevan. Voy para allá». Ricardo canceló su reunión y le dijo a su conductor que fuera a Coyoacán lo más rápido posible. Durante el trayecto su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué la mujer que había salvado a su hija estaba trabajando en un café pequeño? ¿Qué había pasado con su trabajo en el hotel? 15 minutos después, Ricardo entró al café y vio a Isabela sentada en las piernas de Marisol, contándole sobre su escuela y sus dibujos. Cuando vio a su papá, Isabela gritó de emoción. «Papá, encontré a mi ángel». Ricardo se acercó lentamente, estudiando a la mujer que había estado buscando durante meses. Marisol estaba más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas y las manos ásperas del trabajo manual, pero sus ojos seguían teniendo la misma calidez que había visto cuando sacó a Isabela del agua. «Señora», comenzó Ricardo. «Marisol Vega», dijo ella poniéndose de pie con Isabela todavía en sus brazos. «Señora Vega, la he estado buscando por todos lados. Quería agradecerle por salvar la vida de mi hija». «No es necesario, señor. Cualquier persona habría hecho lo mismo». Ricardo notó el uniforme simple del café, las manos trabajadas, la fatiga en sus ojos. «¿Trabaja aquí?» «Sí, desde hace 2 meses». «¿Qué pasó con su trabajo en el hotel?» Marisol intercambió una mirada con Dolores, quien estaba escuchando atentamente. «Me despidieron, señor Mendoza». «¿La despidieron por qué?» «Por violar el protocolo del hotel. Por salvar a su hija».
Ricardo sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. No entiendo. El gerente general, Fernando Castillo, dijo que no tenía autorización para hacer lo que hice, que podía causar problemas legales para el hotel. ¿La despidieron por salvar a Isabela? Sí, señor. Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego se acercó a Marisol con una expresión de determinación. Señora Vega, ¿podemos hablar en privado? Marisol miró a Isabela, quien todavía no quería soltarla. Isabela, ¿puedes quedarte con Dolores un momento? Voy a hablar con tu papá. ¿No te vas a ir otra vez? No, mi amor, no me voy a ir. Ricardo y Marisol se sentaron en una mesa apartada. Don Raúl, que había estado observando toda la escena desde la cocina, se acercó discretamente. Señora Marisol, ¿todo está bien? Sí, don Raúl. Solo estoy hablando con el papá de una niña que conocí. Tómese el tiempo que necesite. Cuando se quedaron solos, Ricardo se inclinó hacia adelante. Señora Vega, necesito que me cuente exactamente qué pasó después del accidente. Durante los siguientes 20 minutos, Marisol le contó todo. El despido inmediato, la pérdida de su visa de trabajo, las semanas buscando empleo, la amenaza de deportación. ¿Y Fernando Castillo la amenazó con qué exactamente? Dijo que si hablaba con la prensa o con su familia sobre el accidente, me daría una referencia negativa. También mencionó que había firmado un acuerdo de confidencialidad. Ricardo sintió que la furia crecía en su pecho. Señora Vega, ¿me permite hacer algunas investigaciones sobre esto? ¿Investigaciones? Tengo la sensación de que lo que pasó no fue solo injusto, sino ilegal, y si es así, voy a asegurarme de que Fernando Castillo pague por lo que hizo. Marisol lo miró con sorpresa. No necesito que pelee por mí, señor Mendoza. Solo necesito trabajar. Usted salvó la vida de mi hija. La despidieron injustamente. Esto no es caridad, es justicia. En ese momento, Isabela se acercó corriendo. ¿Ya terminaron de hablar? Quiero que Marisol conozca mis dibujos. Ricardo sonrió por primera vez en meses. Sí, princesa, ya terminamos. Mientras Isabela le mostraba sus dibujos a Marisol, Ricardo observó la interacción entre ellas. Había algo natural, auténtico, en la forma en que su hija se relacionaba con esta mujer, y algo en los ojos de Marisol le decía que ella también necesitaba este momento de conexión. Por primera vez desde su divorcio, Ricardo sintió que había encontrado no solo a la mujer que había salvado a su hija, sino a alguien que podría ayudar a sanar las heridas que ambos llevaban. Capítulo 4. El despertar. Una semana después del encuentro en el café, Marisol se despertó en una casa que todavía no se sentía completamente suya. Ricardo había insistido en que ella y Camila se mudaran a la casa de huéspedes en su propiedad en Las Lomas, mientras él investigaba el caso contra Fernando Castillo. No es caridad, le había dicho cuando ella protestó. Es lo justo. Usted perdió su trabajo por salvar a mi hija. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que tenga un lugar seguro donde vivir mientras arreglamos esto. Ahora, mientras preparaba el desayuno para Camila en la pequeña cocina de la casa de huéspedes, Marisol todavía se sentía incómoda con la situación. A sus 30 años, había aprendido a depender solo de sí misma, especialmente después de la muerte de su esposo David hace 6 años. «Mami, ¿puedo ir a jugar con Isabela después de la escuela?», preguntó Camila, mordiéndose el labio inferior como siempre hacía cuando estaba emocionada. «Tengo que preguntarle a su papá primero, mi amor. Pero él ya dijo que sí ayer, y Dolores va a hacer galletas». Marisol sonrió. En solo una semana, las dos niñas habían desarrollado una amistad que parecía natural e inevitable. Isabela había comenzado a enseñarle inglés a Camila, mientras que Camila le mostraba cómo hacer aviones de papel y le contaba historias sobre Guatemala. A las 9 de la mañana, Marisol caminó hacia la casa principal para comenzar su nuevo trabajo. Ricardo había insistido en que coordinara el personal doméstico, un trabajo que pagaba mejor que el hotel y que no requería patrocinio de visa porque técnicamente era un empleo temporal, mientras se resolvía su caso legal. «Buenos días, señora Vega», saludó Carmen, la cocinera, cuando Marisol entró a la cocina. «¿Cómo durmió?» «Bien, gracias, Carmen. ¿Qué necesitamos para hoy?» «El señor Ricardo quiere desayunar en el jardín con Isabela».
Algo simple, dice. Marisol había notado que Ricardo trataba de pasar más tiempo con su hija desde que se habían reencontrado, como si su experiencia le hubiera recordado lo frágil que era la vida. «Yo me encargo del desayuno», dijo Marisol. «Tú puedes preparar el almuerzo». Mientras preparaba huevos rancheros y café, Marisol pensó en las conversaciones que había tenido con Ricardo durante la semana. Había algo en él que la intrigaba. No era solo su éxito empresarial, sino la forma en que hablaba de Isabela, el respeto con que trataba a sus empleados, la sinceridad en sus ojos cuando le preguntaba sobre Guatemala. «El desayuno está listo», anunció, llevando la bandeja al jardín. Ricardo estaba sentado en la mesa de hierro forjado, revisando documentos mientras Isabela jugaba con su tablet. Cuando vio a Marisol, se puso de pie inmediatamente. «Señora Vega, por favor, siéntese con nosotros». «No, señor, estoy trabajando». «Marisol», dijo Isabela usando el nombre que había adoptado naturalmente, «por favor desayuna con nosotros. Papá dice que es importante compartir la comida». Ricardo sonrió. «Isabela tiene razón. Además, quiero hablarle sobre las investigaciones». Marisol se sentó hesitante en la silla que Ricardo le había acercado. «¿Qué encontró?» «Más de lo que esperaba», dijo Ricardo abriendo una carpeta. «Mi abogado descubrió que Fernando Castillo ha estado tomando atajos en los protocolos de seguridad durante años. Los salvavidas no estaban en su descanso el día del accidente de Isabela. Habían sido despedidos la semana anterior para reducir costos». Marisol casi se atragantó con el café. «¿Qué?» Además, encontramos evidencia de que Castillo ha estado desviando fondos del presupuesto de mantenimiento de la piscina. El área donde Isabela resbaló había sido reportada como peligrosa 3 veces en los últimos 2 meses. Entonces, ¿el accidente pudo haberse evitado? Completamente. Y cuando usted salvó a Isabela, Castillo no se preocupó por su heroísmo. Se preocupó porque su negligencia podría ser expuesta. Isabela, que había estado escuchando sin entender completamente, levantó la vista. ¿Eso significa que el señor malo, que despidió a Marisol, va a tener problemas? «Sí, princesa, muchos problemas», respondió Ricardo. «Pero lo más importante es que Marisol va a recuperar su trabajo si lo quiere». Marisol lo miró con sorpresa. «¿Cómo? El hotel está desesperado por evitar un escándalo. Están dispuestos a despedir a Castillo, ofrecerle una compensación y restaurar su visa de trabajo inmediatamente. ¿Y el acuerdo de confidencialidad? Era ilegal desde el principio. No pueden obligarla a mantener silencio sobre un acto heroico». Durante el siguiente mes, mientras el caso legal se resolvía, Marisol se encontró adaptándose a una rutina completamente diferente. Las mañanas las pasaba coordinando la casa, las tardes ayudando a Isabela y Camila con sus tareas, y las noches cenando con Ricardo y las niñas. «Señora Vega», preguntó Ricardo una noche después de que las niñas se hubieran ido a dormir, «¿puedo preguntarle algo personal?» Estaban sentados en la terraza, bebiendo té de manzanilla que Marisol había preparado. «Por supuesto». «¿Qué pasó con el papá de Camila?» Marisol sintió el familiar nudo en la garganta que aparecía cada vez que hablaba de David. «Murió en un accidente de construcción cuando Camila tenía 2 años. Estaba trabajando en un edificio en la ciudad de Guatemala cuando se cayó de un andamio. Lo siento mucho. Después de eso, no podía mantener a Camila con lo que ganaba lavando ropa. Mis padres vendieron su casa pequeña para darme dinero para venir a México». «¿Y desde entonces ha estado sola?» «Sí. Camila y yo hemos sido un equipo durante 6 años». Ricardo asintió entendiendo. «Yo me divorcié hace 1 año y medio. Mi ex esposa, Patricia, decidió que la vida doméstica no era para ella. Se mudó a España para encontrarse a sí misma. E Isabela no la ha visto desde entonces. Al principio preguntaba por ella, pero ahora solo pregunta por usted». Marisol sintió un calor extraño en el pecho. «Isabela es una niña especial». «Sí, lo es. Y creo que usted también». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el sonido de la fuente en el jardín. «Señor Ricardo», dijo Marisol finalmente, «¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Por qué hace todo esto?» «El hotel ya ofreció compensación. Ya probó que Fernando Castillo estaba equivocado. ¿Por qué sigue ayudándome?»
Ricardo se quedó pensativo por un momento, porque cuando vi a Isabela inconsciente en esa piscina, pensé que había perdido lo más importante de mi vida. Y cuando la vi abrir los ojos en sus brazos, me di cuenta de que hay personas en el mundo que están dispuestas a arriesgar todo por hacer lo correcto. Hizo una pausa. Y porque cuando veo a Isabela con usted, veo a mi hija más feliz de lo que ha estado desde el divorcio. ¿Y usted? ¿Está más feliz? Ricardo la miró directamente a los ojos. Sí, Marisol, mucho más feliz. Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y algo en la forma en que lo dijo hizo que Marisol sintiera que su mundo había cambiado irrevocablemente. Yo también, susurró, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de su respuesta. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Marisol se miró en el espejo de su pequeña habitación. Por primera vez en años, no se veía como una mujer luchando para sobrevivir. Se veía como una mujer que podría tener la oportunidad de vivir. Pero también sabía que tenía miedo. Miedo de confiar en alguien otra vez. Miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Lo que no sabía era que, en la casa principal, Ricardo estaba despierto también, pensando en la mujer que había salvado no solo a su hija, sino que estaba empezando a salvarlo a él también. Capítulo 5. La crisis. 6 meses después del reencuentro en el café, la vida de Marisol había encontrado un ritmo que casi parecía demasiado bueno para ser real. El caso contra Fernando Castillo había terminado con su despido y una compensación considerable para Marisol. Ricardo había insistido en que ella mantuviera su posición coordinando su casa, pero ahora era un trabajo permanente con visa de trabajo propia. «Mami, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?», preguntó Camila una mañana mientras se preparaba para ir a su nueva escuela privada, una beca que Ricardo había arreglado discretamente. «No sé, mi amor, nada es para siempre. Pero Isabela dice que somos hermanas ahora, y tú y Ricardo se miran diferente». Marisol se sonrojó. Era cierto que algo había cambiado entre ella y Ricardo en las últimas semanas. Sus conversaciones nocturnas en la terraza se habían vuelto más íntimas, más personales. Habían comenzado a compartir no solo historias sobre sus hijos, sino sueños, miedos y la soledad que ambos habían sentido desde sus respectivas pérdidas. «¿Cómo nos miramos diferente?», preguntó Marisol peinando el cabello de Camila. «Como si fueran novios», dijo Camila con una sonrisa traviesa. «Isabela dice que su papá sonríe más cuando está cerca». Antes de que Marisol pudiera responder, sonó su teléfono. Era un número internacional que no reconocía. «Bueno». «Marisol, soy Elena, tu mamá». El corazón de Marisol se detuvo. Su madre nunca la llamaba a menos que fuera una emergencia, y nunca desde un número desconocido. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Mija, es tu papá. Tuvo un ataque al corazón anoche. Está en el hospital en Quetzaltenango». Marisol se sentó pesadamente en la cama, sintiendo como si el suelo se hubiera movido debajo de sus pies. «¿Cómo está?» «Vivo, pero... Mija, los doctores dicen que necesita una operación, y nosotros no tenemos dinero para pagarla». «¿Cuánto necesitan?» 50,000 quetzales. Es mucho dinero, Marisol». Marisol hizo el cálculo rápidamente. Eran aproximadamente 150,000 pesos mexicanos, más dinero del que había visto en su vida. «Mamá, voy para allá». «No, mija, tú tienes tu vida en México. Camila tiene su escuela. No puedes dejar todo por...» «Es mi papá», interrumpió Marisol. «Ustedes sacrificaron todo por mí, ahora me toca a mí». Después de colgar, Marisol se quedó sentada en el borde de la cama, temblando. Camila se acercó y la abrazó. «Mami, ¿el abuelo está enfermo?» «Sí, mi amor, muy enfermo. Tenemos que ir a Guatemala. ¿Nos vamos a quedar allá?» Marisol miró a su hija, viendo en sus ojos la misma preocupación que había tenido cuando eran solo ellas dos contra el mundo. «No lo sé, Camila, pero tengo que cuidar a mis papás como ellos me cuidaron a mí». Una hora después, Marisol tocó la puerta de la oficina de Ricardo. Él estaba en una videoconferencia con inversionistas de Brasil, pero cuando vio su expresión, terminó la llamada inmediatamente. «¿Qué pasó?» «Mi papá tuvo un ataque al corazón. Necesita una operación urgente». «¿Cuánto necesitan?» «No», dijo Marisol firmemente.
No vine a pedirle dinero, vine a renunciar. Ricardo se puso de pie tan rápido que derribó su silla. ¿Renunciar? ¿Por qué? Porque tengo que ir a Guatemala. Mi papá me necesita. Mi mamá está sola y asustada. Esto es lo que significa ser familia. Entonces vamos todos. Isabela, Camila, yo. Podemos ayudar a tu familia. No, dijo Marisol con una vehemencia que lo sorprendió. Esto no es su problema, Ricardo. Ustedes no son mi familia. Las palabras salieron más duras de lo que había querido, pero su miedo y dolor las habían hecho más crueles. ¿Cómo puedes decir eso? Después de estos meses, después de todo lo que hemos compartido, ¿qué hemos compartido?, preguntó Marisol, sus propios miedos ahora convirtiéndose en defensa. Yo trabajo para usted. Vivo en su casa porque usted se siente culpable por lo que pasó. Pero eso no nos convierte en familia. Ricardo se acercó a ella con dolor en sus ojos. Marisol, yo... No diga nada más, lo interrumpió. Por favor, esto ya es suficientemente difícil. Entonces vas a abandonar todo lo que hemos construido aquí. Vas a sacar a Camila de su escuela, alejarla de Isabela. No tengo opción, gritó Marisol, las lágrimas finalmente brotando. Ustedes no entienden lo que es ser pobre, lo que es saber que si no actúas, alguien que amas va a morir. Pero si me dejas ayudarte, no quiero su ayuda, no quiero su dinero, y no quiero su lástima. Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando la intensidad de su rechazo. ¿Es eso lo que crees? ¿Que todo esto ha sido lástima? No sé lo que ha sido, respondió Marisol limpiándose las lágrimas, pero sé que no puedo depender de ello. Mi papá me enseñó que la única persona en la que puedes confiar completamente es en ti misma. ¿Y qué pasa con Isabela? ¿Cómo le explico que la mujer que salvó su vida, que se ha convertido en la figura materna más importante que ha tenido, simplemente se va? Marisol sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Dígale que a veces las personas buenas tienen que hacer cosas difíciles. Dígale que nunca la voy a olvidar. ¿Y Camila? ¿Cómo le explicas que está perdiendo a la única hermana que ha conocido? Camila entenderá, siempre hemos sido solo nosotras dos, volveremos a hacerlo. Esa tarde, mientras empacaba sus pocas pertenencias, Marisol escuchó un golpe suave en la puerta. Era Isabela, con los ojos rojos de llorar. ¿Es verdad que te vas? Marisol se arrodilló frente a la niña. Sí, mi amor, mi papá está muy enfermo y necesita que esté con él. ¿Pero vas a regresar? Marisol vaciló, sabiendo que no podía mentirle. No lo sé, Isabela. ¿Es porque papá hizo algo malo? No, corazón, tu papá no hizo nada malo, es solo que a veces las cosas no salen como queremos. Isabela se lanzó a sus brazos. No quiero que te vayas, te necesito. Y yo te necesito a ti también, pero a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer porque son lo correcto. Esa noche, en el aeropuerto, Camila se despidió de Isabela con una promesa de escribirse cartas. Ricardo acompañó a Marisol hasta la puerta de embarque, cargando sus maletas en silencio. Marisol, dijo finalmente, quiero que sepas que estos meses han sido los más felices que he tenido desde mi divorcio. Para mí también, admitió ella, sin mirarlo a los ojos. Entonces, ¿por qué sientes que tienes que hacer esto sola? Porque es lo que sé hacer, es lo que he hecho toda mi vida. ¿Y si no quieres estar sola nunca más? Marisol finalmente lo miró, viendo en sus ojos algo que la asustaba más que cualquier cosa, la posibilidad de un futuro que parecía demasiado perfecto para ser real. Entonces tendré que aprender a vivir con esa decisión. Mientras el avión despegaba hacia Guatemala, Marisol sostuvo la mano de Camila y trató de no pensar en lo que estaba dejando atrás. Había elegido la familia que la había criado sobre la familia que podría haber tenido. Pero mientras las luces de la Ciudad de México desaparecían debajo de ellas, no podía dejar de preguntarse si había cometido el error más grande de su vida. Capítulo 6. El triunfo. 3 semanas después de llegar a Guatemala, Marisol se despertó al sonido de las campanas de la iglesia de Quetzaltenango. Su padre había sobrevivido la operación gracias al dinero que ella había ahorrado durante sus meses trabajando para Ricardo, pero su recuperación era lenta y requería cuidados constantes. «Buenos días, mija», saludó Elena, entrando al pequeño cuarto donde Marisol dormía con Camila. «Tu papá quiere desayunar en el patio.
¿Cómo amaneció? Mejor. Ayer caminó hasta la esquina sin ayuda. Marisol sonrió por primera vez en días. Don Miguel había luchado contra la muerte y estaba ganando, pero el proceso había sido agotador para toda la familia. «Mami, ¿puedo llamar a Isabela hoy?», preguntó Camila, que se había adaptado difícilmente a la vida en Guatemala después de los meses en México. «No, mi amor, las llamadas internacionales son muy caras, pero ella me prometió que me iba a enviar fotos de su nuevo dibujo. Tal vez podamos ir al Internet Café más tarde». Mientras preparaba el desayuno, Marisol pensó en la conversación que había tenido con su madre la noche anterior. Elena había notado la tristeza en los ojos de su hija, una tristeza que iba más allá de la preocupación por la salud de su padre. «Mija», le había dicho Elena, «¿qué pasó realmente en México?» «Nada, mamá. Solo vine a cuidar a ustedes». «Marisol, soy tu madre. Sé cuando algo te duele el corazón». Marisol había tratado de mantener la compostura, pero finalmente se había quebrado. «Conocí a alguien, mamá, un hombre bueno, pero no podía quedarme. Ustedes son mi familia, mi responsabilidad. ¿Y él qué dijo cuando le dijiste que tenías que venir?» «Quiso ayudar, quiso venir con nosotras, pero yo no pude aceptar». «¿Por qué?» «Porque tenía miedo. Miedo de depender de alguien otra vez. Miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad». Elena había suspirado profundamente. «Mija, tu papá y yo no sacrificamos todo para que tú vivieras con miedo. Lo hicimos para que tuvieras la oportunidad de ser feliz». Ahora, mientras llevaba el desayuno a donde su padre estaba sentado bajo el pequeño árbol de mango en el patio, Marisol reflexionó sobre esas palabras. «¿Cómo te sientes hoy, papá?» «Mejor, mija. Mucho mejor», respondió don Miguel, aunque su voz todavía sonaba débil. «Pero tengo que decirte algo importante». «¿Qué es?» «Ayer vino un hombre a buscarte. Un hombre mexicano con una niña». Marisol casi dejó caer la taza de café. «¿Qué?» «Preguntó por ti en el mercado. Doña Carmen, la que vende flores, les dijo dónde vivimos. ¿Dónde están ahora?» «En el hotel del centro. Dijeron que iban a esperar». Marisol sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. «¿Trajeron a Isabela?» «Sí, una niña bonita. Y también otra niña que no conocía». «¿Otra niña?» «Sí». Preguntó específicamente por Camila. Antes de que Marisol pudiera procesar completamente lo que esto significaba, escuchó voces acercándose a la casa. Voces que reconocía. «¡Marisol, Marisol!», gritó Isabela corriendo hacia el patio. Detrás de ella venían Ricardo, y para sorpresa de Marisol, Camila corriendo desde la calle. «Mami, Isabela vino a buscarnos». Marisol se puso de pie lentamente, sin poder creer lo que estaba viendo. Ricardo lucía cansado, como si hubiera viajado toda la noche, pero sus ojos tenían una determinación que no había visto antes. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Marisol sintiendo una mezcla de alegría y terror. «Venimos a buscarte», respondió Ricardo acercándose. «Bueno, Isabela vino a buscarlas. Yo solo vine a asegurarme de que estuviera segura». «¿Cómo nos encontraron?». Isabela insistió en que preguntáramos en el mercado. Dijo que todas las abuelitas saben dónde vive todo el mundo. Elena se acercó desde la cocina sonriendo. «Marisol, ¿no vas a presentarnos a tus amigos?». «Mamá, él es Ricardo Mendoza, y ella es Isabela». «Mucho gusto, señora», dijo Ricardo extendiendo la mano. «Soy el papá de la niña que su hija salvó». Elena miró a Ricardo con curiosidad, luego a Marisol. «Ah, así que usted es el hombre que hace que mi hija sonría cuando habla de México». Marisol se sonrojó profundamente. «Mamá, ¿puedo hablar con usted un momento?», le preguntó Ricardo a Marisol. «¿Aquí? ¿Frente a todos?». «Sí, aquí, porque lo que tengo que decirte no es un secreto». Ricardo se acercó más tomando sus manos. «Marisol, estos 3 semanas han sido las más largas de mi vida. Isabela no ha dejado de preguntar por ti. Camila llamó llorando 2 veces. Y yo no he podido dormir. Ricardo, No, déjame terminar. Sé que tienes miedo. Sé que has sido lastimada antes. Sé que crees que tienes que hacer todo sola, pero quiero que sepas algo». Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo.
Cuando vi a Isabela inconsciente en esa piscina, pensé que había perdido lo más importante de mi vida. Pero cuando te vi salvarla, me di cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Marisol sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Ricardo, no puedes. Sí puedo, porque te amo, Marisol. No por lo que hiciste por Isabela, sino por quién eres. Por tu fuerza, tu compasión, tu dedicación a tu familia. Por la forma en que haces que mi hija se sienta amada. Por la forma en que me haces sentir completo. Abrió la caja, revelando un anillo con una piedra de jade guatemalteco rodeada de diamantes mexicanos. Este anillo representa lo que somos juntos, Guatemala y México, pasado y futuro, dos corazones que se encontraron en el momento más inesperado. «¿Papá?», preguntó Isabela acercándose. «¿Le estás pidiendo a Marisol que se case contigo?» «Sí, princesa. Le estoy pidiendo que se case conmigo y que nos convirtamos en una familia de verdad». «¡Sí!», gritó Isabela. «Di que sí, Marisol». Camila se acercó corriendo. «Mami, ¿eso significa que Isabela va a ser mi hermana de verdad?». Marisol miró a su alrededor, vio a sus padres sonriendo con lágrimas en los ojos, vio a las dos niñas tomadas de la mano, esperando su respuesta. Vio a Ricardo, todavía arrodillado, con amor y esperanza en sus ojos. «Ricardo», dijo finalmente, «yo también tengo miedo. Miedo de que seas demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que no seas suficiente para ti. Tú eres más que suficiente, eres perfecta. Y si no funciona, entonces lo intentamos hasta que funcione, porque algunas cosas valen la pena pelear por ellas». Elena se acercó a su hija. «Mija, tu papá y yo no vendimos nuestra casa para que tú vivieras con miedo. La vendimos para que tuvieras la oportunidad de ser feliz. Y este hombre te hace feliz». Don Miguel, que había estado observando silenciosamente, se acercó con dificultad. «Joven Ricardo, usted va a cuidar a mi hija». «Con mi vida, señor». «¿Va a ser un buen papá para mi nieta?» «Voy a tratar de ser el mejor papá que pueda ser. Y van a visitar a dos viejos en Guatemala de vez en cuando». Ricardo sonrió. «Señor, estaba pensando en mudar parte de mi negocio acá. Guatemala necesita mejor infraestructura de telecomunicaciones». Don Miguel miró a Marisol. «Mija, creo que este hombre habla en serio». Marisol se quedó mirando el anillo, luego a Ricardo, luego a las dos niñas que esperaban con expectación. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Tal vez es hora de que deje de tener tanto miedo». «¿Eso es un sí?». «Sí, Ricardo. Sí. Me caso contigo». Mientras Ricardo se ponía de pie y la besaba, Isabela y Camila gritaron de alegría. Elena y don Miguel se abrazaron y por primera vez en semanas el pequeño patio se llenó de risa y celebración. «¿Cuándo nos casamos?», preguntó Marisol. «Cuando quieras, pero Isabela votó por mañana». «¿Mañana?», rió Marisol. «¿No crees que es un poco rápido?». «Hemos esperado toda la vida para encontrarnos», respondió Ricardo. «No quiero esperar ni un día más». Y mientras las campanas de la iglesia de Quetzaltenango sonaban en la distancia, Marisol supo que había encontrado no solo el amor, sino el hogar que nunca había sabido que estaba buscando. Epílogo. 5 años después. 5 años habían pasado desde aquella mañana en el patio de Quetzaltenango, cuando Ricardo se arrodilló frente a Marisol con un anillo que simbolizaba dos países unidos por el amor. Ahora, en su casa en las afueras de la ciudad de Guatemala, Marisol se despertó al sonido familiar de risas infantiles en el jardín. Desde la ventana de su dormitorio podía ver a Isabela, ahora de 14 años, enseñándole a caminar a su hermano pequeño, Diego, de 2 años. Camila, de 13, leía un libro bajo el árbol de mango que habían plantado en honor a don Miguel. «Buenos días, mi amor», murmuró Ricardo besando su hombro mientras se acercaba por detrás. «Buenos días. ¿Ya viste qué temprano se levantaron las niñas? Isabela quiere terminar su proyecto de ciencias antes del desayuno, y Camila dice que tiene que leer 3 capítulos más para su clase de literatura». Marisol sonrió. Ambas niñas habían florecido en los últimos años. Isabela hablaba perfectamente español guatemalteco, además de su español mexicano e inglés, mientras que Camila había desarrollado una pasión por los idiomas que la llevaba a estudiar francés por las tardes.
¿A qué hora llegan tus padres?, preguntó Ricardo. A las 10. Mamá dice que Elena quiere ayudar a hacer tamales para la celebración de mañana. Mañana marcaría el 5º aniversario de su boda, que se había celebrado en una ceremonia íntima en la iglesia de Quetzaltenango, con don Miguel caminando a Marisol hacia el altar a pesar de que todavía estaba recuperándose de su operación. ¿Y cómo va el evento de mañana en el hospital? Todo listo, respondió Marisol. 15 mujeres van a recibir sus certificados de enfermería básica. 3 de ellas ya consiguieron trabajo en el hospital regional. El programa de becas que Marisol había establecido con las ganancias de la empresa de telecomunicaciones había crecido más allá de lo que había imaginado. Lo que había comenzado como ayuda para madres solteras se había convertido en un programa integral que incluía educación, capacitación laboral y microcréditos. «Estoy orgulloso de ti», le dijo Ricardo abrazándola. «En 5 años has cambiado más vidas de las que yo cambié en 20 años de negocios. No habría sido posible sin tu apoyo. Fue tu visión, tu corazón». Bajaron a desayunar juntos, una tradición que habían mantenido desde los primeros días en México. La mesa del comedor estaba puesta para 5, con el lugar especial de Diego en su silla alta. «Buenos días, familia», saludó Isabela en español, luego cambió al inglés. «Good morning, family». «Buenos días, Isa», respondió Camila. «¿Ya terminaste tu proyecto sobre las telecomunicaciones en Centroamérica?» «Casi. Papá me está ayudando con las estadísticas de cobertura rural». «¿Y tú, Cami? ¿Cómo va tu ensayo sobre García Márquez?» «Bien, aunque mamá dice que no puedo usar realismo mágico para explicar cómo se conocieron ella y papá». Todos rieron. La historia de cómo se habían conocido se había convertido en leyenda familiar, especialmente después de que un periodista local escribiera un artículo sobre la mujer que salvó a una heredera y encontró el amor. «Hablando de historias», dijo Ricardo, «ayer llamó Fernando Castillo». Marisol levantó la vista con sorpresa. «¿Fernando? ¿Qué quería?» «Su libertad condicional termina el próximo mes. Quería disculparse contigo personalmente». 5 años antes, Fernando había sido sentenciado a 3 años de prisión por malversación de fondos y negligencia criminal. La investigación había revelado que su corrupción había puesto en peligro a cientos de huéspedes del hotel durante años. «¿Y qué le dijiste?» «Que esa decisión era tuya». Marisol pensó por un momento. «Creo que estoy lista para perdonarlo. No por él, sino por mí». «¿Estás segura?» «Sí. El rencor es muy pesado para cargarlo por tanto tiempo». Después del desayuno, Ricardo se fue a su oficina en el centro de la ciudad. Su empresa, Telecomunicaciones Mendoza Guatemala, había creado más de 500 empleos en el país y había mejorado significativamente la conectividad en las áreas rurales. Marisol se preparó para ir al centro de capacitación que dirigía en Quetzaltenango. 2 veces por semana hacía el viaje de 1 hora para supervisar personalmente los programas y dar clases de primeros auxilios. «Mamá, ¿puedo ir contigo hoy?», preguntó Camila. «Quiero ver a la abuela Elena». «Por supuesto, mi amor». El centro de capacitación funcionaba en un edificio renovado que había sido la primera inversión conjunta de Ricardo y Marisol. Las paredes estaban decoradas con fotos de las graduadas de los diferentes programas y en la entrada había una placa que decía «Centro de Capacitación Elena Vega», en honor a la madre de Marisol. «Marisol, qué bueno que llegaste», saludó Carmen, la directora del programa. «Las estudiantes de enfermería están muy nerviosas por la ceremonia de mañana». «Es normal. Yo también estaba nerviosa cuando me gradué del curso de primeros auxilios». Marisol había completado oficialmente su certificación como paramédico 2 años antes, tanto para mejorar sus clases como para sentirse más preparada para emergencias familiares. Durante la clase de la mañana, enseñó RCP a un grupo de 10 mujeres de entre 20 y 40 años. Al ver sus caras concentradas, recordó el día en la piscina del hotel cuando había usado esas mismas técnicas para salvar a Isabela. «Recuerden», les dijo, «en una emergencia, no hay tiempo para dudar. Confíen en su entrenamiento y actúen». «Profesora Marisol», preguntó una de las estudiantes,
¿Es verdad que usted salvó la vida de una niña y por eso conoció a su esposo? Es verdad, pero esa no es la parte importante de la historia. ¿Cuál es la parte importante? Que cuando hacemos lo correcto, sin importar las consecuencias, la vida tiene una forma de recompensarnos de maneras que nunca imaginamos. Esa tarde, de regreso en casa, encontró a Ricardo jugando fútbol en el jardín con Diego, mientras Isabela y Camila hacían tarea en la terraza. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Ricardo cargando a Diego. «Productivo. Las nuevas estudiantes están progresando muy bien». «¿Y el tuyo?». «Firmamos el contrato para extender la cobertura a 5 municipios más. Para fin de año, toda la región va a tener internet de alta velocidad». «¿Eso significa más viajes?». «Algunos, pero nada como antes. Aprendí que el éxito no vale nada si no tienes con quién compartirlo». Esa noche, después de acostar a Diego y ayudar a las niñas con sus últimas tareas, Marisol y Ricardo se sentaron en la terraza como habían hecho todas las noches durante 5 años. «¿Te acuerdas de nuestra primera conversación aquí?», preguntó Ricardo. «Cuando me contaste sobre David y yo te conté sobre Patricia». «Me acuerdo. Pensé que eras demasiado bueno para ser verdad. Y ahora sé que a veces las cosas buenas sí pasan y que el amor no tiene que ser complicado para ser real». Ricardo tomó su mano. «¿Sabes qué es lo que más amo de nuestra historia?». «¿Qué?». «Que comenzó con un acto de valor. Y todos los días, eligiendo estar juntos, seguimos siendo valientes». Al día siguiente, en la ceremonia de graduación del centro de capacitación, Marisol vio a 15 mujeres recibir sus certificados mientras sus familias aplaudían con orgullo. Don Miguel, ahora de 72 años pero más fuerte que nunca, estaba sentado en la primera fila con Elena, Isabela, Camila y Diego. «Estas mujeres», dijo Marisol en su discurso de clausura, «han demostrado que la educación no solo cambia vidas individuales, sino comunidades enteras. Cada una de ustedes va a regresar a su pueblo, a su barrio, a su familia, con nuevas habilidades para ayudar y sanar». Después de la ceremonia, mientras la familia se preparaba para ir a almorzar, Isabela se acercó a Marisol. «Mamá Marisol, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto, mi amor. ¿Alguna vez te arrepientes de haber saltado a esa piscina?». Marisol miró a su alrededor, a Ricardo cargando a Diego, a Camila enseñándole palabras en español a sus abuelos, a Don Miguel riéndose de algo que Elena le había susurrado, a las graduadas celebrando con sus familias. «¿Sabes qué, Isabela? Esa fue la decisión más fácil que he tomado en mi vida y la más importante». «¿Por qué?». «Porque me enseñó que cuando actuamos con el corazón, cuando hacemos lo correcto sin pensar en las consecuencias, la vida nos devuelve esa bondad multiplicada». Mientras caminaban hacia el restaurante, Marisol reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta aquí. Había comenzado con una madre soltera desesperada que perdió su trabajo por salvar a una niña, pero había resultado en una familia unida por algo más fuerte que la sangre, el amor que nace cuando las personas eligen cuidarse mutuamente. 5 años después, Marisol sabía que su historia no era sobre perder un trabajo o encontrar el amor. Era sobre aprender que las cosas más valiosas de la vida, el amor, la familia, la dignidad, el propósito, no se pueden perder cuando se comparten con las personas correctas. Y mientras Diego reía en los brazos de su papá, Isabela y Camila planeaban sus próximas aventuras como hermanas, y don Miguel y Elena compartían historias con Ricardo sobre la infancia de Marisol. Ella supo que había encontrado algo que nunca había buscado, pero que había estado esperando toda su vida. Un hogar hecho no de paredes, sino de corazones que decidían latir juntos. La historia de Marisol Vega había comenzado con un salto valiente al agua fría de una piscina. Había terminado con un salto aún más valiente hacia la posibilidad de ser completamente feliz. Y todos los días, cuando se despertaba en su casa en Guatemala, rodeada de las voces de su familia, sabía que había valido la pena cada momento de miedo, cada lágrima, cada decisión difícil que los había llevado hasta allí. Porque algunas historias de amor comienzan con finales felices, pero las mejores historias de amor comienzan con actos de valor y crecen hasta convertirse en vidas llenas de propósito, conexión y alegría compartida. Y esa
Era la historia más hermosa de todas.